Exactamente, las 10 de la mañana, 12 minutitos, es el momento de hablar con nuestro psicólogo, David Zorel, lo tenemos aquí en directo. David, hola. Buenos días. Lo primero que me ha dicho David cuando ha entrado, ¿qué tal el apocalipsis? Un poco de humor, sí. ¿Qué tal el apocalipsis? A ver, vamos a centrarnos en esto. Yo, de verdad, ayer lo hablamos tú y yo, porque hay gente que lo ha pasado mal. Sí. Y han sido horas. Eso es, ansiedad sobre todo. Pero vamos a ver, te voy a poner el ejemplo. Aquí tengo un mensaje, hoy estamos preguntando naturalmente dónde te pilló el apagón y qué hiciste durante ese tiempo, ¿no? Y vamos a escuchar uno de sus mensajes, dale. Hola Álvaro, buenos días. Pues mira, a mí me cogió en el campo, que nos fuimos unas cuantas amigas, estábamos paseando y pasó una pareja y no lo dijo, o sea que no nos habíamos enterado. Y después, pues claro, pasamos ya todo el día pues atentos a la radio del coche, claro, y hablando y haciendo pues nada, ahí preguntándonos a ver quién tenía la culpa, quién no la tenía. Y yo lo pasé muy mal, la verdad. De momento me vino un bajón, lo pasé muy mal porque me dio susto de verdad. Así que así pasamos el día hasta que vino la luz. Nos alegramos mucho. Venga, buenos días, adiós. Yo lo pasé muy mal, dice esta amiga oyente. Claro, porque nos ubicamos en un futuro, quizá incluso distópico parece, ¿no? De no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuánto tiempo va a durar. Claro, luego la realidad muchas veces es otra, pero da igual, en nuestra mente eso no está todavía. Somos capaces de viajar a un futuro incluso a años luz y nos trae a la mente un montón de malestar. Y por otra parte, otra cosa que decía esta mujer, el tema de la causa. Cuando jugamos a eso, tenemos un problema. Porque eso le llamamos en psicología locus de control. Es decir, ¿cuál es la causa de lo que ha pasado? Porque salimos a la calle, yo vivo por el barrio de Santa Bárbara, empezamos a salir todos casi como flores en primavera, empezamos a sacar cabezas. Mucha gente salió. Y yo escuchaba, pues eso, teorías de todo tipo. Claro, las teorías más extrañas o más, distópicas, que generan más ansiedad, así es. Porque uno puede pensar que esto ha sido pues causado por un ataque, un hacker que ha provocado de forma voluntaria, etcétera. Uno piensa lo peor, de primeras. Sí. O incluso que esto ha sido provocado por el gobierno para que paguemos con más calma la factura de la luz. Claro, da igual porque nadie va a saber la verdad, o sabremos una parte de la verdad. Pero es cierto que donde ubiques esa causa, qué es lo que te creas, eso te va a causar una serie de reacciones fisiológicas, que es lo que va a ser esa ansiedad que vas a vivir. Entonces, claro, no es necesario meternos en esas teorías, porque perfectamente, cuando yo recuerdo un tratado de lógica de la navaja de Occam, no sé si te suena, que hablaba precisamente de esto, de que cuando tienes diferentes elementos a tener en cuenta para tomar una decisión de qué es la verdad, pues él decía que normalmente lo más simple es la explicación más razonable o la más probable, ¿no? Sí. Claro, multiplicar los entes en esta ecuación no tiene demasiado sentido. Es decir, si se explica por un fallo de, pues ayer decían los expertos que podría ser en este juego de producir y en fin, tampoco entiendo yo mucho de energéticas, pero sí, en este juego de lo que se produce más lo que se gasta, tiene que haber una compensación, no la hubo por lo visto, etcétera. Puede ser eso, desde luego podría ser. Sería una explicación incluso más probable. Todas son posibles, pero sería más probable. Vale, pero más allá de eso, lo que uno siente en su casa, ¿qué prefieres elegir? ¿Qué prefieres creer? Porque a donde pongas esa causa, ese locus de control, así te vas a sentir. Eso es así. Y se veía de todo por la calle, ¿no? Y incluso ya después en las redes sociales. Bueno. De todo. Pero pasa que quizá tú estés tranquilo o tranquila, pero tu familia, pues seáis 5 o 6 y hayan 3, 4 que estén más nerviosos que tú o con más ansiedad y tal. Y eso se contagia, ¿no? Y al final todo el mundo esté nervioso, ¿no? Y te lo transmite, sí. A ver, pero tiene sentido que estemos así. Pero bueno, también uno por eso debería de tener esas herramientas para poder distanciar, para poder distraerse de ese foco, que es lo que decía también esta mujer, que estuvimos todo el día pensando en eso, ¿no? Con la radio y pensando en esas posibilidades, escuchas a un experto, escuchas a otro, escuchas al presidente, después estás todo el día cargando tu mente de eso, y realmente estar así no va a hacer que vuelva antes la luz, ni no va a alterar en nada, ¿no? Oye, ¿fue bueno para la gente joven
estar desconectado de todo durante 6-7 horas? Probablemente fue un experimento interesante para los jóvenes, ¿no? Y para los mayores que salían a la calle a pasear con la radio en la mano. Sí, fue algo interesante, sobre todo quizá en las grandes ciudades. Probablemente la gente empezó a sacar su atención del móvil, en parte, ¿no? Es que mis hijos no sabían lo que hacer. Es que es curioso, ¿eh? No sabía lo que hacer, fíjate. Pero bueno, salir a la calle a jugar siempre estaba ahí como opción. Pero bueno, como no es un hábito, es difícil que... se repita, ¿no? Claro, es difícil que, por ejemplo, si alguien vive en un piso, ese concepto de salir a la calle a jugar, porque estamos nosotros con nuestras manías como padres de cómo va a estar el niño ahí solo en la calle, a ver si le va a atropellar un coche, cosas así. Claro, el que vive en una casa baja, pues quizá lo tiene más fácil. Pero no está en nuestro hábito el dejar a los niños solos en la calle. Como no está en nuestro hábito, nos cuesta mucho por mucho apagón que llegue. Eso es así. Hace un ratito María, después escucharemos el mensaje, me decía, pues yo leí un libro que tenía ya medias desde la pandemia. Qué bueno, qué interesante. Quizá debería haber durado más la pandemia. La pandemia, digo, el apagón. El apagón, ¿no? Bueno, pero sí, hay que tomarlo un poco con sentido de humor. Y bueno, ¿por qué no? Mirar esas cosas buenas que tiene también las cosas, que siempre las tiene, Álvaro, siempre hay una parte positiva en lo que poder, digamos, posicionarnos, ¿no? Como ponernos es ahí la atención en vez de lo negativo. Ha sido una experiencia, bueno, negativa en muchos aspectos, el que trabaja, el que tiene un negocio, el que ha perdido dinero, claro, evidentemente. Pero bueno, podría haber sido mucho peor, podría haber durado esto un mes, podría, ¿no? Perfectamente. Y después, por otra parte, todas las acusaciones que se hacen que no nos dejan... Un poco es lo que hablamos el otro día, la crítica, ¿no? El echar la culpa, el que se ha hecho, lo que no se ha hecho... Bueno, en cualquier caso, volvió a la luz ayer, en el día de ayer. Hay comunidades, creo que todavía no ha vuelto a la luz, es posible. Pero bueno, en cualquier caso se ha hecho algo, se ha solucionado en parte el problema. Entiendo que hubo mucha gente trabajando de forma muy intensa para llegar a tener ahora luz. Con lo cual, claro, eso de que no hacen nada, que parece que están ahí... No, es una creencia de nuevo, ¿no? Y de nuevo, claro, te crea a ti la sensación de que vives en un mundo negativo, manipulado por entes que no puedes, de las que no puedes escapar. Esa sensación te deja de verdad agotado porque no tienes salida a eso. Yo esta mañana, hoy celebramos el Día de la Intergeneracionalidad, es decir, que la gente joven se mezcle con la gente mayor, ¿no? La gente mayor ayer no lo vivió como, por ejemplo, lo viví yo. A ver, gente mayor, pues, para nada preocupada, saca la vela. Sí, mira a ver si tiene pila la linterna. A ver, pon la radio, tal. Pero sin ninguna crisis nerviosa, ¿no? Como mucha gente casi llega, ¿no? Probablemente porque no tienen la tecnología tan instaurada con un chip en el cerebro como lo tenemos casi nosotros, ¿no? Sí. Y los jóvenes pues venían a decir, vale, no va la luz, pero ¿dónde enchufo el móvil? Sí. Entonces, ¿eso cómo funciona? Era la única preocupación, ¿no? Claro. Todo lo demás, ¿no? Pero tú hablas con gente mayor y te decía, bueno, pues saca el rulo del butano que vamos a hacer la comida. Porque era lo que han vivido ellos, incluso una vuelta a algo que ellos añoran con cierta melancolía. Claro. Sí. Es que es muy curioso, ¿no? Sí. Oye, ¿se puede trabajar desde el punto de vista psicológico para que si pasara algo así otra vez, intentar llevarlo con más calma? Sí. Sobre todo esos pensamientos que son automáticos, ¿eh? Vamos a decir claro que nadie quiere pensamientos catastróficos, claro. Nadie los quiere, vienen a la mente y bueno, pues casi como coches en una autovía, van pasando y nadie los quiere, pero eso se puede trabajar. Uno debería de tener la capacidad de monitorizar un pensamiento de ese estilo negativo con tal de modificarlo, con tal de darle cierta contrariedad, de discutirlo, casi como si fuerais dos personas discutiendo y decir, bueno, vale, pero eso, a ver, ya, pero no es tan probable, eso seguro que es así. O sea, y ese debate interno en el cual te acabas creyendo el otro menos negativo, sino positivo, con tal de que baje, y se siente así, Álvaro, se siente así. Y en ese debate interno incluso callarte, ¿no? Porque si lo dices en voz alta puedes contaminar, ¿no? De tu opinión negativa de lo que está pasando al resto de la familia, en este caso, o a los amigos, ¿no? Sí, porque esto es interno, esto no tiene nada que ver con la discusión con los demás. De hecho, una discusión con los demás no funciona. No funciona en absoluto. ¿Quién va a saber lo que ha pasado, no? Es que, claro, decía esta amiga oyente, ¿no? Estábamos ahí discutiendo entre la gente que estábamos en el campo qué había pasado. Yo, pero ¿quién va a saber qué ha pasado? Claro, no lo sabe nadie. Probablemente ni el presidente, ni el director de la hidroeléctrica, no sabe nadie. Claro, estamos ahí en
en ese debate en el que, bueno, tenemos poca información y con eso tenemos que vivir en el día, porque nosotros no tenemos herramientas para solucionar esto. Es más bien cómo vamos a gestionar nuestra vida diaria. Sí que es verdad que la información te deja un poco más tranquilo, porque yo cuando me enteré ya que era un corte a nivel nacional, incluso internacional, digo, bueno, ¿no? Ya sé lo que es. Ya sé lo que es. Es lo de la noche de los transistores, ayer el día de los transistores, ¿no? Ponías la radio y te enterabas que era un corte a nivel nacional, que tú no podías hacer nada, y yo digo, pues. Sí, pero ¿qué pensarías si te crees? Ya no que si piensas, si te crees que esto es un ataque de Rusia. Claro. ¿Qué pensarías? Claro, pero en ningún medio, la radio es muy seria, ¿no? En ningún medio decía, claro, tú entrabas a redes. Sí, ahí se disparaba pero la distopía completa. Ningún medio se aventuraba a decir absolutamente nada porque no había nada confirmado. Llegaban a decir en algunos medios un posible ataque o una especie o no se descarta. Claro, con lo cual así. El que ya tiene cierta incapacidad de manejar esos pensamientos, el que tiene tendencia a creer siempre en la conspiración, por ejemplo, se dispara de forma automática. Sí. Bueno, claro. Ese tenía el meme ya con Putin bajando los plomos. Claro, eso es. Claro, y eso de verdad produce ansiedad, no lo pasan nada bien. Y eso debe discutirse. Y digo a nivel interno de uno, porque no es como si se lo dices a otra persona. Porque si tú le discutes a otra persona su creencia, no le vas a cambiar de opinión, en absoluto. Pero a ti mismo sí puedes. Es algo que me pasa a mí en mi consulta cuando alguien llega y le digo lo mismo que a lo mejor le dice pues su marido, su mujer, ¿no? Y dice, pero bueno, si es lo mismo que te ha dicho que te he dicho yo, ¿cómo es que vas a él, le pagas y sí que le haces caso? Digo, claro, pero es que yo no le enseño, no le digo a nadie lo que tiene que escuchar. Yo le enseño a que se lo diga a sí mismo, que es diferente. Claro. Así que el debate interno es lo que acaba, digamos, por esa vía de los pensamientos, modificando esa activación. Bueno, vamos a debatir internamente nosotros todo, ¿no? Y esto es extrapolable a otras situaciones, ¿no, sí, David? Es decir, totalmente. No vamos a poner a tener paranoias internas. Pues yo no sé, porque el niño no venía a las 8. Eso es, no llega y a ver si le ha pasado algo. Digo, es probable que le haya pasado algo. ¿Cuántas veces ha salido y nunca le ha pasado nada? Ese tipo de debate que es racional, que es mucho más cercano a un análisis lógico de todos los datos que tenemos, los que tenemos. Eso es. Pues David, muchas gracias hoy por acercarnos la psicología al apagón, que también tiene que ver todo, ¿no? La psicología tiene que ver con todo. En todo, absolutamente, claro, porque es la conducta de las personas. Y personas ves hacia donde mires, siempre, claro. La semana que viene seguimos hablando. Gracias. Bien, muchas gracias. Amigos y amigas, nuestra consulta de psicología, los martes que abrimos aquí de par en par. David Zorrell, ya sabéis, nuestro psicólogo, 600 27 99 27, 600 27 99 27. Y la semana que viene, mucho más. ¿Te cuesta madrugar? ¡Trata de arrancarlo! ¿Lo ves todo gris? ¿Pero qué me dices? Madre mía. Sintoniza el Cantamañanas en Radio Monova. Hay que reconocer que tiene ingenio, que tiene ironía, que tiene humor. Las mañanas de otro color. Flipa. Es hora de los temas que vienen con fuerza. Con fuerza. Novedades que llenarán pistas o formarán parte de la banda sonora